Bullrich. Diego, ¿cómo estás? Luis Petri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Diego? Muy bien. ¿Cuánto les cambia tener enfrente una lista unificada? Gustará, no gustará, pero enfrente hay algo. Pero enfrente lo tenemos a Massa y nosotros lo queremos bien enfrente a Massa y estamos lo más lejos de Massa posible. Es el peor ministro de Economía que ha tenido este gobierno, sin lugar a dudas. Vos imaginate que la inflación en alimentos, desde que él asumió el 3 de agosto, es del 87%. Y ustedes recién lo decían. ¿Qué van a prometer ahora? ¿Qué va a prometer el Massa presidente? ¿Que vuelve los asados? ¿Qué va a prometer? ¿Que van a llenar la heladera? ¿Qué va a prometer? ¿Que le va a pagar a los jubilados con las LELIQs? Se han hecho todo lo contrario. ¿Qué va a prometer? ¿Que va a eliminar el cepo? ¿Los múltiples tipos de cambio? ¿Que va a bajar la inflación? Él dijo que en abril íbamos a tener una inflación, digo, de 3 puntos. Y la inflación está descontrolada en el país. Entonces está claro que es el piloto, no de Tormenta, sino el piloto del Titanic. Bien, esto es claro. No obstante lo cual, los va a obligar a tener una interna entre Patricia, Horacio y ustedes los vices y quienes acompañen, mucho más amigable. Porque del otro lado hay una propuesta única. ¿En qué los modifica a ustedes? Tu caracterización de Massa está clara. No, nosotros sabemos que en definitiva vamos a tener una interna, que después de agosto vamos a estar todos juntos peleando por un objetivo común y que tenemos que transitar este paso con diferencias lógicas que tenemos respecto de la otra lista. Está claro que Patricia está planteando un cambio profundo, un cambio a fondo, en donde la Argentina necesita que con mucho coraje, que con mucha valentía se tomen decisiones que se vienen postergando desde hace muchísimo tiempo y estas decisiones se tienen que tomar al comienzo de la gestión. Y los acuerdos, que muchos hablan, se tienen que hacer con la gente. Esto es producto de una altísima legitimidad popular. Patricia lo que va a hacer apenas llegue al gobierno. ¿Cuánto es altísima? Y yo creo que podemos estar arriba del 50-60% después del resultado general, ¿no? ¿En la general? En la general, exactamente. A partir de una altísima legitimación popular, vos tenés que llegar, conformar gobierno. Es muy alto. Vos pensás el 54 sacó Cristina con un contexto y es posible que se dé ese contexto. Singular. Es posible que se dé. Pero, digo, me parece que los acuerdos son con la gente. La legitimación de las medidas que se tomen al comienzo de la gestión va a venir del voto popular. Y a partir de allí vamos a ir al Congreso con un paquete de medidas que están elaborando los equipos técnicos que justamente tienen que ver con resolver los problemas que no está resolviendo este gobierno. Porque básicamente tenemos que ir a atacar el principal flagelo que es la inflación, pero para atacar el principal flagelo que es la inflación y que le están sufriendo todos los argentinos cuando van al supermercado, cuando no llegan a fin de mes. El otro día hubo un informe que fue alarmante. El 63% de las familias, Diego, en la Argentina está tomando deuda para alimentarse. Digo, hay gente que ya no da más. Quiero preguntarte vos venís siguiendo y contribuyendo en la agenda de la seguridad, con ideas, con propuestas, con proyectos de ley, con leyes. Sí. ¿Qué representó lo que ocurrió en Jujuy para ustedes como espacio? ¿Creen que es representativo de foto que adelanta? ¿No es representativo? Se tiene que terminar la Argentina del piquete y la Argentina de la extorsión. Y esto se combate con el Código Penal en la mano. Yo vengo de Mendoza, una provincia en donde no hay piquetes. ¿Pero por qué no hay piquetes, Diego? Porque está la decisión política de que cuando ocurren estos piquetes se cumpla con la ley. En la Ciudad de Buenos Aires, en el país en general, hacen un piquete y en definitiva no hay jueces, no hay fiscales. Bueno, pero los jueces y los fiscales van a seguir siendo los que son, que tienen sus propias ideas, algunas con sesgo para un lado, otros para otro. ¿Cómo imaginás la relación en ese sentido? Porque cuando hay un voto popular cambian, no sé, diputados, senadores, presidente, vice. Los jueces no cambian. El Poder Judicial tiene su propia perspectiva. Sí, por supuesto. Bueno, hay una lógica en la justicia. La criminalización o no de la protesta. Hay una lógica en la justicia que hay que cambiar fundamentalmente, que está imbuida por las doctrinas de Raúl Eugenio Zaffaroni, y eso hace que tengamos jueces, fiscales y abogados por doquier que terminen defendiendo delincuentes en lugar de defender a la víctima. Y esta lógica la tenemos que cambiar.
¿Cómo la cambiás? Y la cambiás primero sancionando leyes y después designando jueces que estén dispuestos a cumplir con la ley, que no la cambien. Vos fíjate, Eso va por concurso. Y bueno, pero tenés que destituir a los jueces que no cumplen con el Código Penal y con la Constitución. Zaffaroni decía que veía un expediente y trataba de hacérsela lo más fácil posible al delincuente y, si era posible, liberarlo. Esto nos ha hecho muy mal. Acá lo que tenemos que recuperar es el orden y el cumplimiento de la ley. Y si los jueces quieren cambiar las leyes, lo que tienen que hacer es renunciar a la magistratura y presentarse como legisladores, pero tienen que cumplir con la ley. Y los jueces que no cumplan con la ley tienen que ser denunciados y tienen que ir a procesos de destitución. Y esto es lo que... Así se empieza a acomodar la Argentina. No podemos tener jueces benévolos con los delincuentes que deliberadamente incumplan con las disposiciones que el Código Penal sanciona. Bien. A mí me ha pasado, te cuento una experiencia corta. En Mendoza prohibimos el uso del celular, como lo hicimos a nivel nacional, una ley de mi autoría, y establecimos la colocación de inhibidores de señal. Y a un juez se le ocurrió que debía eximir del cumplimiento de la ley por razones sanitarias, por la pandemia. Ya se superaron los problemas de la pandemia y aún siguen cumpliendo con esa ley. Se tiene que terminar la Argentina en donde el Código Penal y la Constitución es una sugerencia. Hay que hacer cumplir con la ley y los jueces y los fiscales que no estén dispuestos a someterse a la ley y a la Constitución tienen que ir a procesos de destitución. No todo el radicalismo piensa como vos. Bueno, ¿Qué imaginas que ocurriría si avanza Patricia Bullrich, gana y se impone una agenda, si querés vos, parecida a la tuya, parecida a la de Milei? Patricia ha hecho muchos guiños a la agenda de Milei y una parte del radicalismo dice, nosotros esa agenda, que es esa agenda de Patricia y también parecida a la de Milei, no vamos a acompañar. pero yo no... ¿Qué te parece que ocurriría dentro del radicalismo? No, Te lo pregunto porque en el gobierno de Cambiemos, en Macri, con el tema de tarifas, hubo ruidos internos del radicalismo cuando empezó esa suba de tarifas. No, pero yo imagino que, a ver, cuando nosotros creemos que es imprescindible primero reducir el déficit fiscal. Y para reducir el déficit fiscal, el ajuste lo tiene que hacer la política, no lo tiene que hacer la gente. Pero todo el radicalismo no piensa pero ¿cómo vamos a bajar la inflación si no resolvemos el problema y la causa que la genera? Si seguimos procrastinando, no la vamos a bajar de otra manera. Digo, las formas de financiar el Estado son tres y no hay más. Endeudamiento, presión tributaria y emisión. Endeudamiento no nos presta nadie. Escuchá, Morales no piensa como vos en gasto público y el gasto de la política, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Cómo se dirime eso? Bueno, y justamente se va a dirimir en agosto, porque nosotros en eso somos muy claros, hay que tener austeridad republicana. Diego, yo lo decía en Mendoza. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El impuesto inmobiliario en Mendoza recauda 8.000 millones de pesos. Es el equivalente, Diego, al costo que tiene la legislatura y los consejos deliberantes. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la lupa, en el gasto de la política, pero no solamente en el a nivel del Estado nacional, Estado provincial y Estados municipales, donde hay que restablecer el pacto fiscal que en su momento se firmó en la época de Macri. Y los gobernadores después se dieron vuelta. Donde las provincias antes de que se termine comprometieron, Macri. claro, a bajar uno de los impuestos más distorsivos que existe, que es ingresos brutos, que penalizan la industrialización cuando nosotros necesitamos producir más, cuando nosotros necesitamos crecer más. ¿Sabés lo que nos dice la gente en la calle? Déjennos de joder con el Estado, que no nos ponga la pata encima, déjennos trabajar, déjennos producir. Y esto es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado lo que tiene que ser un facilitador, un promotor. Está Pablo de León. ¿Qué tal, Petri? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vos sos el precandidato a vicepresidente de Patricia y del otro lado la reta tiene a Gerardo Morales, que tuvo una situación complicada los otros días en Jujuy, que se mostró con una persona que se plantaba firme ante los rechazos, los piquetes, las piedras de sectores vinculados a Milagros Saleso. ¿Cómo ves lo que pasó en Jujuy? ¿Y qué te diferencia vos de Gerardo Morales y esa actitud? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que condenar la violencia institucional en Jujuy o en cualquier lugar que ocurra. Las 14 toneladas de piedras que se vivieron en el Congreso de la Nación en el 2017 no pueden ocurrir nunca más en la República Argentina. Me parece que hay que actuar con muchísima firmeza, con muchísima determinación
Y hay que salir con todo el poder del Estado a tomar el control de la calle y a evitar que esas situaciones de violencia espiralicen. Como yo te decía, te ponía el ejemplo de Mendoza. Con decisión política, con un procurador que da órdenes claras, con fiscales que se presentan en el lugar del hecho y que inician causas penales, que son procesos de flagrancia, en donde se los imputa y rápidamente se los condena a los responsables de estos hechos delictivos, porque no es protesta eso, son hechos delictivos, llamémoslos por su nombre, porque es importante diferenciar la legítima protesta de los actos de vandalismo y violencia y delito que ocurren. Allí es donde tienen que intervenir los jueces y los fiscales y tienen que imponer condenas. Cuando vos impones condenas a los organizadores, a la segunda protesta, la mitad de la marcha se te desactivó. Adrián Ventura. Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Adrián? Si te lleva un tema que está ocurriendo ahora, si vos mirás en la pantalla abajo, prácticamente casi hay un empate técnico entre Luis Juez y Liar Llora. Prácticamente Luis Juez arriba unas décimas, pero todavía falta terminar el escrutinio. ¿Cómo analizás vos la situación de que Schiaretti es candidato a presidente nacional, los votos de Schiaretti, porque en Córdoba Patricia Bullrich tiene votos? ¿Cómo les va a jugar a ustedes y qué van a hacer? Bueno, primero mandarle un saludo a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo, que están haciendo una elección enorme, independientemente de que todavía faltan muchos votos y muchas mesas por escrutar. La verdad que ya el resultado es muy importante. La verdad que la discusión de Schiaretti me parece que empantanó un poco el proceso de Córdoba, ¿no? Me parece que fue una discusión a destiempo que se dio. Más allá de todo, no ingresó a Juntos por el Cambio. Hoy es una alternativa dentro del peronismo, que me parece que es más un problema del peronismo que nuestro. Nosotros nos tenemos que concentrar en la agenda de los argentinos y en la agenda de las necesidades que hoy tiene la gente. Me parece que termina siendo Schiaretti más un problema para Massa que para Juntos por el Cambio. Muy bien. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Placerazo. Gracias. Volvemos.